El título del mensaje de esta mañana, y va a ser la primera parte porque aunque traté de condensar el material que estaba trabajando, pues no quería tampoco extenderme demasiado. Así que lo vamos a hacer en dos partes para poder llevarlo con calma y que lo podamos asimilar y lo podamos recibir de parte del Señor y que su Espíritu Santo nos ayude. Pues el título del mensaje de esta mañana es: Así se manifiesta el amor. Así se manifiesta el amor. El pasado jueves, nosotros sabemos que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y que nunca falla, porque muchos de nosotros lo hemos experimentado. El pasado jueves, luego de haber orado y presentarme delante del Señor y asimismo pedirle sabiduría para poder estudiar el material que iba a trabajar, pues cuando llego frente a la computadora y estoy buscando palabras de parte del Señor para poder hacer la introducción, me suena el teléfono, me llegó un mensaje. Así que termino de lo que estoy haciendo en medio de la oración y reviso el mensaje. El mensaje me lo estaba enviando una amada hermana. Cuando estoy ahí frente a la computadora, que estaba buscando esas palabras, me llega este mensaje de parte de la hermana Iris. Hermano, y luego de verlo, le tengo que confesar delante de Dios que tuve que tomarme unos minutos porque rompí a llorar. Inclusive ella sabe que me tardé en contestarle porque estaba componiéndome. Hermano, nuevamente ahí yo puedo ver la mano de Dios. Dios nos confirma, Dios es bueno. Dios me acaba de confirmar en ese momento, a través de la hermana Iris, la introducción del mensaje de la mañana de hoy. Y el mensaje de la mañana de hoy, de la introducción, yo no se lo voy a explicar. Lo vamos a ver en las pantallas, hermanos. Así que le pido a los hermanos allá en la cabina que me ayuden y ustedes pongan su atención. The firefighter that lost his life was Samuel McCall. No había manera de controlarlo. It hurts. It hurts to say this. Amigos, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Tenía que conectarme, son casi las 12 de la noche por acá en Sydney. Quería mostrarles de primera mano este suceso, lo que está pasando. Esto es una... ¡Wow! Quiero llorar. Por fin algo. Está cayendo una tormenta. Y está cayendo. Su gloria sobre mí.
singles now. Aleluya. Su gloria, hermano, está aquí. Dígame usted si cuando uno ora, Dios no se manifiesta con poder. Eso no lo podemos dudar. Después de eso, yo me puse a buscar las noticias. Yo había escuchado la noticia cuando estaba sucediendo. Fueron unos momentos difíciles, fueron unos momentos de desesperación. Nadie sabía qué hacer. Por más que ellos buscaban tomar acción, nada lo podía detener. Seguía avanzando. Las llamas no podían enviar ni aviones ni helicópteros porque era tan alta la llama que podían peligrar la vida de los pilotos. Pero un pueblo se unió. Un pueblo oró, hermano. Porque cuando un pueblo ora, suceden cosas maravillosas. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hermano, el creer en el Señor, el creer es solo una parte. La otra parte es hacer. La otra parte es hacer. Y tenemos que tener bien claro que todos necesitamos acercarnos a Dios. Todos necesitamos buscar esa llama, ese fuego, ese caliente, ese clamor. ¿Por qué? Su palabra dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si un pueblo clama, si un pueblo hace lo que tiene que hacer, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará. Vaya allí al libro de Hechos. Amén. Amén. Él dice la verdad y lo que me prometió lo cumplirá. Nos cuidará hasta el fin. Hechos capítulo 2, hermanos, allí. Acompáñenme allí al libro de Hechos capítulo 2. Versículo 42, comenzamos en el versículo 42. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pedimos a ese Espíritu Santo que está aquí entre medio de nosotros, que nos la revele a nuestro corazón y manifieste con poder su palabra en nuestras vidas en la mañana de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían
a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y vuelvo a leer esa última oración del versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una función que tiene que hacer la iglesia. De lo demás, se lo dejamos a Dios. Hermanos, seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado, según vamos estudiando y leyendo la Biblia, ¿cómo sería esa primera iglesia en Jerusalén? Yo me lo he preguntado muchas veces, lo he buscado a través de la palabra. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían sus cultos? ¿Cómo serían sus devocionales? ¿Se reunirían todas las mañanas? ¿Se reunirían en las tardes? ¿Se reunirían en las noches? La palabra nos va contestando cada una de esas preguntas. Nos las contesta. Lo que nosotros podemos reafirmar en este texto que hay, en estos versículos que acabamos de leer, que allí en ese lugar se estaba sintiendo la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en ese grupo que se reunía allí. Allí se ve la comunión que había entre ellos. Vemos que también adoraban a Dios y ayudaban al necesitado, al que tenía necesidad. Hermano, eso es lo que quiere Dios para su iglesia. Eso es lo que Dios anhela. A esa iglesia es la que Él quiere venir a buscar. Hermano, y le confieso que cuando yo estoy viendo y recibo de parte del Espíritu Santo lo que ese texto en el contexto quiere decir, ese es lo que yo anhelo como pastor, que aquí se manifieste. Que aquí en mi congregación, en nuestra congregación, se manifieste. Eso es lo que yo quiero ver. Por el tiempo que el Señor me permita ser pastor de esta congregación. Pero para alcanzar eso, tenemos que buscar imitar a esa iglesia. Hay unos elementos importantes que tiene esta iglesia que el Señor tomó en consideración para responder a esos elementos. Y cuando una iglesia hace lo que el Señor quiere que haga, lo que Él manda hacer a través de su palabra, ¿cuál usted cree que será la respuesta de Dios? El Señor añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Esa iglesia seguramente no era una iglesia perfecta, lo sabemos, porque estaba dirigida por personas imperfectas. Pero hicieron lo que tenían que hacer. Pusieron a Dios primero y también a sus hermanos. Y eso permitió que en aquel tiempo y que hasta hoy eso lo podamos seguir viendo los resultados de lo que Dios hace con una iglesia, que sus miembros se aman y se ayudan, se protegen, se cuidan. Cuando una persona se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador, hay tres cosas que tienen que comenzar a verse en esa persona desde ese momento
hasta que Cristo venga. 3 cosas. Número 1, se tiene que ver en nosotros que Jesús es lo primero en mi vida. Él es el primero en mi vida. Se tiene que ver, no en unas temporadas sí, en otras temporadas no, todo el tiempo y donde quiera, en cualquier lugar. Que mi prójimo es también importante para mí. Y número 3, que en nosotros está el deseo de servir y cumplir lo que Dios me dice. Hermanos, la unión construye relaciones. Las relaciones construyen comunión y la comunión construye hermandad. Y eso es lo que Dios quiere que todos a nuestro alrededor vean. Que vean eso en nosotros. Y quiero en este momento que veamos algunas de las características de una iglesia imperfecta, pero que sin duda alguna amaba a Dios y a sus hermanos sobre todo. Vea el versículo 42, lo que nos dice ahí, Hechos 2:42. Disculpen. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué estaban haciendo aquellos hermanos? ¿Qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos estaban yendo a la iglesia, allí al templo, a conocer y a estudiar la palabra, a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente por lo que vemos en el texto, la estudiaban y la escuchaban, sino que la ponían en práctica. La ponían en práctica. Había comunión entre ellos. Fíjese que estaban de acuerdo en hacer lo que estaban haciendo. Estaban de acuerdo, todos hacían lo mismo. Vendían y repartían y compartían. Estaban de acuerdo. Y cuando uno ve eso, usted tiene que ver que el amor de Dios está metido en eso. Fíjese que dice también que compartían el pan. Alimentaban al prójimo, al que no tenía. Es posible que hasta el que menos tenía, es posible que también de lo poquito que tenía, compartía. Fíjense, yo le he comentado esta ilustración en varias ocasiones. No es una ilustración, fue algo real que vimos Betsy y yo hace muchos años. Allí en la luz de Magnolia, aquellos que viven por el área de Bayamón, pues un cruce bien concurrido, eso es. Y allí por lo regular siempre hay uno que otro muchacho pues pidiendo. O sea, había un muchacho pidiendo, ¿verdad? El detalle es que va otro deambulante por la acera. ¿Y usted sabe lo que hizo ese deambulante? No lo sabe, porque yo tampoco me lo podía imaginar. Se acercó al que estaba pidiendo, metió su mano en el bolsillo y le echó en la canasta. Hay amor, hay una necesidad, aunque no tenga, de lo que tengo te doy, así dijeron los apóstoles en un momento dado. Oro ni plata tenemos, pero de lo que tenemos te doy, en el nombre de Jesús. Así que ellos compartían el pan, compartían el alimento entre ellos, oraban juntos, y no solamente oraban juntos, sino que oraban el uno por el otro. Hermano, hoy nada de eso debe cambiar en una iglesia, en ninguna iglesia, en nosotros como creyentes. No puede cambiar eso. Fíjese que la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Dios no cambia. Su palabra tampoco cambia. Entonces, hermanos, ese tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Nos arraigamos al Señor. Nos arraigamos a su palabra y ese tiene que ser el fundamento. Ese tiene que ser lo que nos mueve a amar a mi hermano y hacer por mi hermano en lo que necesite. Posiblemente yo no tenga algo económico que darle, pero si tengo la voz para orar por él. Si tengo el tiempo, y si no tengo el tiempo lo saco para compartir si está en una necesidad o si está en una situación difícil. Aquí estoy. Aunque sea para ponerle la mano en el hombro, que nos sientan. La unidad que esta iglesia había creado entre ellos se estaba viendo alrededor. Se estaba viendo alrededor. Pero no era una unidad de amigos, hey, ¿cómo tú estás? De conocido. No, aquí había una unidad de hermanos que verdaderamente habían recibido la palabra del Señor y la estaban poniendo en acción. Un amor que solo se puede alcanzar a través de Jesucristo. Pero tenemos que dejarlo manifestar, tenemos que dejarlo salir. Y los que se acercaban a esta iglesia estaban buscando lo que ellos tenían, estaban viendo lo que lo que estaba manifestándose alrededor de ellos. Así que ellos, pues eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo quiero que se manifieste en mi vida. ¿Y qué era lo que tenía esa iglesia? A Jesús. A Jesús, hermanos. Por eso el Señor añadía cada día a esa iglesia los que habían de ser salvos. Porque esa iglesia hacía lo que el Señor le mandó a hacer. Fíjese que cuando nosotros vemos ese versículo 42, creo que debemos decir que ese debió ser el orden en sus cultos. Fíjese lo que dice: enseñanza, comunión, partimiento del pan y orar los unos por los otros. Eso no es lo que hacemos nosotros. Compartimos, hacemos. Así que yo creo que ese debió ser el orden de los cultos de esa iglesia. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué nos falta para parecernos a esta iglesia? ¿Qué es lo que nos falta? No nos falta nada, lo tenemos todo, tenemos a Cristo, le servimos a Cristo, tenemos los hermanos, tenemos posiblemente a nuestro alrededor necesidad. Lo tenemos todo. Tenemos todos los elementos que el Señor ha dispuesto a través de su palabra para hacer una iglesia viva y eficaz. Lo tenemos. Pero tenemos no solamente que creerlo, sino que también hacerlo. Hacerlo. Amados, cuando los creyentes nos esforzamos por tener todas las cosas en común, a reunirnos en el templo y compartir como hermanos. Hermanos, cuando hacemos eso, no tengan la menor duda que así como creció la iglesia de Jerusalén, van a crecer las iglesias, nuestra iglesia y las iglesias que hagan esto mismo. Pero si está el modelo, el Señor nos presenta el modelo. Lo que tenemos es que ponerlo en práctica. No solo creer, sino el hacer. El hacer. Aleluya. Pero cuando ese amor ya no es importante entre nosotros, gloria a Dios, el Señor nos está mandando lluvia. Así como se apagó el fuego allí en Australia,
pues hoy está mandando lluvia para que las matitas se alimenten. Amén. Les decía, pero cuando ese amor ya no es importante entre nosotros, cuando esa devoción se va perdiendo, cuando venimos al templo algunas veces, cuando mi teléfono celular es más importante que lo que está predicando el pastor, cuando no nos esforzamos para estar en el templo, la vitalidad espiritual y la vida eficaz de una iglesia se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo. No podemos dejar a un lado el amor entre nosotros, el amor por el Señor, el amor por el servicio, por el deseo de escuchar su palabra, el deseo de congregarme. No podemos dejarlo a un lado. Todos nos necesitamos unos a otros. Mire, yo llevo cuántos meses poniendo aquí el control del aire acondicionado porque me quedaba muy bajita la iPad acá y salía que ver si tenía que estar pasándome porque tenía el cuello. Pues gloria a Dios, nos necesitamos uno a otro. El hermano Luis me trajo aquí una cosa, una bendición del Señor. Amén, gloria a Dios. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Los perfumes de la iglesia, ¿quién usted cree que los pone? La hermana Wanda. Y así puedo seguir nombrando y puedo seguir, pero me temo que se me quede alguien, así que para que no se me chisme, pues suficiente. Pero usted sabe, lo hacemos, no buscando reconocimiento. Inclusive, posiblemente cuando me baje de aquí, ellos dos me regañen. No buscamos reconocimiento, lo hacemos por amor al Señor. A mi casa, a la casa donde yo me congrego, a la casa donde el Señor me trajo a recibir la palabra, a la casa donde el Señor se manifiesta en mi vida, a la casa donde los hermanos oran por mí, a la casa donde cuando hay necesidad y yo se la puedo expresar a alguien más, puede estar seguro que yo voy a recibir ayuda. Si es en una situación espiritual, si es en una situación personal, si es en una situación económica. Estamos dispuestos por el amor que nos sentimos unos a otros. Todos nos necesitamos, por eso tenemos que permitir que el Señor se manifieste en nosotros a través de su Espíritu Santo, así como se manifestó en esta iglesia. En la primera iglesia en Jerusalén. Hermanos, y antes de ir al próximo versículo, quiero que escuche esta ilustración. Perdón. Escuche esta ilustración. Póngase en su mente una fogata. Sabemos que la fogata, usted le pone leña y después que le pone leña, la enciende. Si le pone mucha leña, ¿qué va a pasar? La fogata se va a subir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Lo que nos acercamos, pues vamos a sentir ese calientito. Así que, si se puso en su mente ese cuadro que yo le acabo de explicar, cuando los troncos están juntos, se van quemando, la llama, la flama sube y el caliente se siente y se extiende por un espacio. Pero si entonces nos acercamos y sacamos uno de los troncos de esa llama, ¿qué usted cree que va a pasar? Ese tronco se va a ir apagando. Se va a ir apagando, se va a ir apagando, hasta que finalmente se apague por completo. Y luego que se apaga por completo, ya no va a emitir calor. Lo que se va a poner es frío. Hermanos, y así nos pasa a nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, Dios es esa llama.
ese fuego encendido. Ese fuego encendido. Que nosotros no podemos dejar que se apague. Pero cuando nosotros entonces nos vamos separando de esa llama que representa el Espíritu Santo de Dios en nosotros, cuando nosotros nos vamos separando de esa llama se va apagando. Se va poniendo tenue. Ya no va a emitir el calor que debe emitir. Y entonces se nos va a hacer más difícil. Se nos va a hacer más difícil encenderla. En ese punto, ya nuestra vida espiritual está afectada. Ya mi vida espiritual está afectada, ya mi vida espiritual está fría. Y para volver a encenderla, se necesita. No permita que eso suceda en usted ni tampoco en nadie a su alrededor. Y si hay alguien aquí en la mañana de hoy o que me esté escuchando a través de nuestro canal o posteriormente nos escuche, porque la grabación se queda. Cuando usted escuche eso, o si está aquí, hoy es un buen momento, este es un buen momento para dar paso a que esa llama se siga encendiendo. Y si está apagada y lo que está es botando un humito, acércate al Señor para que tú veas cómo esa llama va a subir, ese fuego se va a encender. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ese temor que nos habla este versículo se refiere a asombro. No ese temor que nosotros conocemos de miedo. ¿Ves? Como cada vez que escuchamos un trueno, yo le veo la cara a 2 o 3 de ustedes, se ponen los ojos como... No es ese tipo de temor. Es temor de asombro por lo que ellos estaban viendo que el Señor estaba haciendo alrededor de ellos. Es ese asombro de lo que ellos estaban viendo, de lo que ellos estaban recibiendo de parte del Señor, haciendo ellos lo que ellos tenían que hacer. Recuerde que en ese momento todavía en ellos no se había manifestado el Espíritu Santo. Cuando permitimos que ese amor de Cristo se manifieste en la iglesia, los creyentes van a desear lo que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué van a desear lo que nosotros tenemos? Porque en el mundo no lo reciben. El mundo lo que les da es maltrato, injusticia. Y siga mencionando, porque hay muchas cosas que no se pueden decir por reverencia al Señor desde aquí. Eso es lo que el mundo le ofrece, pero ¿qué le ofrece a la iglesia? La iglesia tiene que ofrecer amor, tiene que ofrecerle al Señor, al Salvador, tiene que ofrecerle perdón de parte de Dios. Justicia, amor. Eso es lo que la iglesia tiene que dar a su alrededor. Alimentar al necesitado. Ellos tomaron muy en serio su experiencia con Dios. Ellos querían adorarlo. Ellos querían adorarlo, querían acercarse cada día más a Él. Querían conocer a cabalidad su palabra, querían ayudar al prójimo, alimentar al prójimo. Querían buscar el rostro de Dios por medio de la oración. Eso querían ellos. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios definitivamente bendijo a esta iglesia porque estaban haciendo lo que Él le manda hacer. Nos manda hacer a nosotros también. De tal manera que Él añadía los que habían de ser salvos. Dios sabía que los que llegaban a esa iglesia iban a ser cuidados y enseñados.
fíjese que dice que el Señor añadía. Así que el Señor le traía personas a esa iglesia porque sabía que lo que se estaba manifestando en esa iglesia, el amor que se manifestaba entre ellos y el amor que ellos tenían por Cristo, lo iban a tener por esos hermanos, lo iban a cuidar, lo iban a enseñar correctamente. Él había visto lo que ellos estaban haciendo, que lo que ellos estaban haciendo no era por el bienestar individual. Ve como tenemos por ahí unas iglesias que escucharon de una aportación que estaba dando la agencia federal por unas situaciones que habían ocurrido y se habían dejado sin cubrir en el huracán María. ¿Y qué hicieron? Se pararon frente a sus computadoras. 200 millones, sí, porque hemos escuchado mucho del 32 millones y no lo estoy justificando, pero 200 millones, yo vi la lista, 235 millones, 300 y pico de millones. ¿Y qué hicieron ellos? Los demás. Así que, hermano, Dios sabía que los que llegaban a esa iglesia iban a ser cuidados y enseñados. Él había visto lo que ellos estaban haciendo, que lo que ellos estaban haciendo no era por el bienestar individual ni por reconocimiento, sino por el bienestar del necesitado y de la obra de Dios. Del necesitado y de la obra de Dios. Esos hermanos, hermanos, se pudo alcanzar por el amor que ellos sentían por Dios, por sus hermanos y por su prójimo. Ellos pudieron reconocer lo que Dios había hecho por ellos. Y ellos eso mismo deseaba que se manifestara fuera de ellos. Pero que también el Señor quería que se siguiera manifestando en esa iglesia, en ese lugar. Ninguno se opuso. Fíjese, como dice la Escritura, que todos estaban de acuerdo. Ninguno se opuso, todos estaban compartiendo, todos estaban haciendo lo mismo. Ninguno se opuso, todos compartían lo que tenían. Eso permitió que ese evangelio impactara la vida de otros. ¿A cuánto nos gustaría ver eso en medio de nosotros? ¿A cuánto? Estoy seguro que a todos. Pero para lograrlo tenemos que saber que no es por nuestras capacidades, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por el amor que nosotros nos manifestemos entre nosotros. Por Dios primero, entre nosotros y por nuestro prójimo. Lo alcanzamos cuando perseveramos en el templo y adoramos a Dios. Cuando estudiamos y practicamos y ponemos en práctica y cumplimos con lo que la palabra de Dios nos pide. Cuando hay unidad y el amor de Dios se siente entre nosotros. Cuando ayudamos al necesitado. Cuando oramos los unos por los otros. Cuando mantenemos y respetamos el orden en el templo. Hermano, que eso no sea lo único que se vea, que eso sea lo único que se vea en la iglesia de Cristo. Que eso sea lo único que se vea. No podemos permitir que se vea división, no podemos permitir que se vea individualismo, no podemos permitir que se vea inconsistencia, no podemos permitir que se vea indisciplina, no podemos permitir que se vea falta de respeto, no podemos permitir que se vea y falta de amor. Porque entonces no vamos a poder ver que el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Eso no podemos dejar que se vea. Tenemos que dejar que se vea el amor de Cristo en cada uno de nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Y para terminar, quiero decirle algo. Tanto a usted como a mí
Cristo nos ama. Y Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo por usted y por mí. De esa manera nos amó Dios, que entregó a su único Hijo para que usted y yo tuviéramos esa puerta de salvación abierta, esa oportunidad de poder arrepentirnos y venir entonces a los pies del Maestro. Él nos ama tanto que hoy día está a nuestro alrededor, que camina con nosotros donde vayamos, que nos protege, que nos cuida. Y como les he dicho, cuando sacamos la palabra casualidad de nuestra boca, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Los invito a ponerse de pie, a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Hoy Dios nos ha hablado a todos. Y si hay alguien aquí en la mañana de hoy que quiera acercarse a Él para pedirle perdón, o que quiera reconciliar su vida con el Señor, este es un buen momento. Yo lo invito, que si usted quiere invitar al Señor a su vida, porque Él desea estar a su lado, Él desea caminar con usted. Pero si usted quiere invitarlo en la mañana de hoy a ser parte de su vida, de ahora y para siempre, quieres arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados y aceptarlo como tu único y exclusivo Salvador, yo te invito a levantar la mano. Si hay alguien aquí en la mañana de hoy que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Oramos, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque cada día tú nos la revelas. Gracias, Señor, porque cada día tú estás con nosotros. Te vemos presente. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por Luis Daniel, que acaba de pasar aquí al frente. Pasa para arrepentir. Aleluya. Luis Daniel acaba de pasar para arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor como su Salvador. Hay fiesta en el cielo. Yo te invito en este momento, Luis, a que repitas esta oración conmigo. Señor, vengo delante de ti en este momento a pedirte perdón por mis pecados y a reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Vengo delante de ti en este momento arrepentido por mi vida pasada, y en este momento vengo, Señor, para que me hagas una nueva criatura, para que seas tú, Señor, en mi vida, para que te manifiestes con poder en mí. Envía tu Espíritu Santo en mí, a mí, para que me proteja, me guíe y me dirija. Y hoy, Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. Gracias, Luis Daniel, Señor Padre, que se ha acercado a ti en esta mañana a pedirte perdón, arrepentido por su vida pasada. Y en este momento, Señor, está como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido, Señor, que camines con Él, que permita que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, lo redarguya, que cuando sea a la derecha, sea a la derecha, que no tome Él la decisión de irse a la izquierda. Padre, protégelo
en todo su proceso. Ayúdalo, acompáñalo y permite, Señor, que siga manifestando en ti, en Él, tu gloria, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Te felicito. Aleluya. Te bendiga. Hay fiesta en el cielo porque había un alma descarriada que el Señor estaba